Amén. Bueno, primero quiero darle gracias al Señor por el domingo anterior. Con todo y eso, vimos la mano del Señor, vimos la gracia de Dios. Con todo y eso quiero decir en el sentido de que algunos no entendimos que la reunión era para toda la iglesia y era para traer invitados. No importa la edad que fuera, y algunos pensaron de que era un culto solo para jóvenes. Por otro lado, pienso que qué dicha que lo pensaron así, porque no sé dónde los hubiera metido. Gracias al Señor, se llenó la iglesia, tuvimos visitas, el mensaje se predicó. Pero esto de uno más no es una frase para un culto, no es un mero eslogan, sino que es un concepto de vida que tiene que ver. El que oyere y fuere bautizado será salvo. Son proyectos y programas distintos que se van a llevar durante el año que tienen que ver con evangelismo, pero lo que queremos es, primero, darle gracias al Señor por lo que hizo. Gracias al Señor porque la iglesia ve el potencial que tiene para predicar el evangelio. Como cuando nos disponemos todos juntos, cosas lindas suceden. Y por otro lado, irnos preparando de una mejor forma para los cultos que vengan de este tipo. Entonces, gracias al Señor por todo esto. Ya se sembró la palabra, hay que regar la palabra y ver qué frutos nos va a dejar. Ok, hemos estado hablando de la incapacidad del hombre natural para obedecer a Dios. Pensaba en el apóstol Pablo, y en el capítulo 7 de Romanos, si ustedes buscan el capítulo 7 de Romanos, se encuentran con que Pablo tiene un dilema, el dilema de Pablo. Y vamos a ir a Romanos capítulo 7 un momento. El dilema de Pablo. ¿Cuál es el dilema de Pablo? Romanos capítulo 7. Verso 7. Vea lo que va diciendo el apóstol Pablo aquí. El libro de Romanos, cuando usted lo lee, usted se va a dar cuenta que va a estar haciendo preguntas. Es como estar hablando con otra persona, se hacen preguntas. ¿Qué diremos pues? Dice el verso 7. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. El hombre nace con una naturaleza pecaminosa. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Ok? Pero no nace haciendo cosas malas. Nace con una naturaleza pecaminosa que se puede transformar sí o no en cosas malas. Usted toma a un niño y le dice al niño, no puede comerse un chocolate más. El niño tiene 6 años. El niño le gusta el chocolate, usted le dice, no puede comerse un chocolate más. En el momento que usted le dijo, no puede comerse un chocolate más, ¿qué pasa? ¿Qué se le despierta? El deseo de comerse el chocolate más. Lo que usted le está diciendo es malo para el niño. No, pues es bueno. Si se come un chocolate más, mijito, te vas a enfermar. Pero en ese momento, el niño, cuando escuchó la prohibición de no comerse el chocolate más, empezó a desear el chocolate. Quería el chocolate. Tenía hambre de chocolate. Tenía sed de chocolate. Anhelaba el chocolate. No podía pensar en otra cosa que no fuera el chocolate. Y de un momento a otro toma la decisión ¿de qué? De romper el mandamiento e ir a buscar el chocolate. ¿Okay? La mamá se da cuenta, lo regaña, y entonces la mamá toma medidas y pone el chocolate en algún lugar donde él no lo pueda alcanzar. Ahora la ley permanece,
La mamá trata de cuidar al niño, no le va a hacer bien comer chocolates. Y el niño dice, ¿y cómo consigo ahora el chocolate? No le importa ya respetar o no respetar la ley. Lo que le importa, ¿qué es? El chocolate, porque la tentación del chocolate se volvió obsesiva. Y como no puede tomar el chocolate donde mamá lo haya escondido, entonces va y le roba dinero a la mamá y se va al supermercado y se compra un chocolate. Así que el pecado ese deseo empieza a volverse pecaminoso en gran manera, porque tiene que buscar diferentes maneras y cada vez más riesgosas, más atrevidas, para poder suplir el deseo del chocolate. La ley nos dice, no cometerás adulterio. ¿Cuál es el problema de nuestra sociedad hoy día? Es el adulterio. Todo lo que tenga que ver con sexualidad es un problema grave hoy día. Dios dice, no cometerás adulterio. La gente sabe que no se debe cometer adulterio. Pero ¿qué es lo que pasa normalmente en el mundo? Se comete adulterio. Y lo hacen abiertamente, y no me importa si mi mamá se da cuenta que yo soy un adúltero, no me importa si papá se da cuenta que yo soy un adúltero, es más, no me importa si mi esposa se da cuenta que soy un adúltero, ¿verdad que no? Todo se hace ¿cómo? A escondidas. Hay que buscar alguna manera donde nadie lo sepa, donde nadie se dé cuenta. Y cuando empiezan a marcarle el territorio y empieza a tener dificultades, empieza a reinventar formas de cómo lograr aquello que le obsesiona. No todas las personas pecamos de la misma forma. No todos tenemos las mismas tentaciones o las mismas debilidades. Pero ciertamente todas las personas tenemos un campo de lucha donde se nos dice no. Y se despierta la codicia, se despierta el interés por hacer eso. No es que no entendamos que eso sea malo. El hombre comete adulterio, pone en riesgo su matrimonio, pone en riesgo a su familia. Lo puede perder todo, puede destruir la confianza, no solo de la esposa, sino también de los hijos. Luego se siente el peor de las personas. Y todo viene siendo consecuencia del pecado, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero en el momento de desearlo, nadie está pensando en las consecuencias. Nadie está pensando si al comerse el chocolate le va a doler o no le va a doler el estómago, o se le van a cariar o no se le van a cariar los dientes. Solamente está pensando en ¿qué? En el momento de comerse el chocolate. Esa es la naturaleza pecaminosa, que cuando llega la tentación, lleva al hombre a tomar decisiones en desobediencia a Dios. Y este es el problema que Pablo dice tener aquí en el capítulo 7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado, o sea, todo lo que Dios dice es pecado, porque me está prohibiendo algo. Porque me está incitando a hacerlo. No, la ley no es pecado. ¿El pecador quién es? El pecador soy yo. En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Verso 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí codicia. Produjo en mí la codicia. Usted llega a la casa de un creyente y le dice, ¿cómo está mi hermano? Bien, gracias a Dios. Pero luego del bien, gracias a Dios, empiezan los malestares. Es que la situación está un poco apretada económicamente, es que yo quisiera un día poderme ir a pasear a tal lugar y yo no puedo, es que yo quisiera comprarme aquel televisor que todas las casas hay, pero yo no me lo he podido comprar, es que yo quisiera tener un carro más nuevo, más moderno,
y no lo puedo tener, es que yo. Y todo lo que empiezan a decir es un asunto de ¿qué? De codicia de las cosas del mundo. Si codiciáramos las cosas de Dios sería diferente. El problema es que es un asunto de codicia de las cosas del mundo. Antes no teníamos celulares. No se habían inventado. ¿Quién se preocupaba por tener un celular? Luego se inventan los celulares. Ahora, ¿cuál es el problema? Que ya el mío está muy viejito, que la tecnología está cambiando, que el otro tiene cámaras, que no sé cuántos megapíxeles tiene que este me va a salir mejor. Ya no es un teléfono, ahora es un aparato que hace de todo y que usted lo anda ahí, que depende de él y que necesita el mejor del mercado. Pero hace 30 años esto no era un asunto de codicia. Pero mientras más cosas inventa el mundo, ¿qué sucede? Más codicia. Decía Juan ahí en una de las epístolas, no améis al mundo. No significa no amar a los pajaritos o no amar a los venaditos o no amar las orquídeas que... No améis al mundo, o sea, no amemos las modas del mundo, las cosas del mundo. A veces uno escucha y dice, esa moda ya no está este año. Este año ahora lo que se están usando son los colores pasteles y no sé qué, no sé cuánto. Y la ropa que usted se acaba de comprar, ya usted se ve antiguo. ¿Verdad? Hasta que de un momento alguien dice, bueno, me deshice de la ropa antigua, hasta que dice, ahora estamos en la moda vintage. Y entonces usted necesita recuperar lo que ya había regalado. Pero usted quiere parecerse al mundo. Y entonces hay un deseo por las cosas del mundo, hay sed por las cosas del mundo. Es que si todos hacen eso, yo también quiero hacerlo. Es que si toda la sociedad va detrás de eso, yo también quiero ir detrás de toda la sociedad, ignorando cuál es la voluntad de Dios. Pero el Señor dice, no améis al mundo. Dice que no debemos de amar a dos señores, ¿verdad? No se puede amar a dos señores. Siempre se va a despreciar a alguno de los dos. Pero en este caso el que despreciamos es al todopoderoso Dios de los cielos. Al maravilloso Dios que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario para que me diera salvación y vida eterna. A este Dios maravilloso, increíble, Padre eterno, Dios de gloria, es el que desprecio, al que dejo de amar para poder amar ¿a quién? Al mundo. No améis al mundo. Pero es que el mundo me atrae. El mundo me atrae. Ahí está la serpiente. Yo no sé si el árbol donde estaba la serpiente era un manzano. Yo no sé si era de peras. Yo no sé si era de higos. Yo no sé. Dice que el fruto. Y ahí sale la serpiente. Habla con Eva. Hablan de la ley que Dios estableció, de esto ustedes no pueden comer, siembra la tentación, le siembra el deseo, y Eva en un momento, en lugar de estar escuchando la voz de Dios y de estar mirando al Señor, empieza a ver el fruto. Dice que el fruto se veía bien, era codiciable para alcanzar sabiduría y se ve rico. Y de un momento a otro, extiende su mano y ya por extendida la mano ni quien la vuelva atrás. Simplemente lo arranca y se lo lleva a la boca. Pero no satisfecha con eso, le da al marido. Y que no haya nacido Caín y Abel, porque si no también se los hacen puré y les da. Porque quitamos nuestra mirada del Señor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. La Biblia dice que nosotros tenemos una herencia celestial, incorruptible, inmarcesible, algo maravilloso, perfecta, eterna.
No hay nada en el mundo que se le pueda comparar a la herencia que tenemos en los cielos. Es maravillosa. Y gloria a Dios por eso que tengo allá, pero sigo pensando en lo que está acá. Sigo pensando en lo que está acá. No améis al mundo, pero eso despierta en mí el deseo de, pero ¿qué es lo que está haciendo el mundo? De empezarme a asomar, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, el amor del Padre no funciona en él, el amor del Padre no se manifiesta en él, el amor del Padre no se manifiesta a través de él. Dice la palabra de Dios que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Pero como estamos ocupados no en los negocios del Padre, sino en el mundo, el amor del Padre parece que es algo que no tenemos o que no disfrutamos. El Espíritu Santo se encuentra contristado, se encuentra triste dentro de nosotros, porque en lugar de estar prestándole atención a Dios, estamos poniendo nuestra atención en el mundo, en la tentación que el mundo da. ¿Jugar lotería es bueno o malo? Ejemplo. Bueno, para mí no es malo. Ok, es malo. Es un juego de azar, es malo. Resto. No le voy a decir, levante la mano los que juegan lotería. Pero me imagino que más de uno cae en la tentación. ¿Por qué es malo? Bueno, porque para que uno gane, otro montón tienen que perder. Es un juego de azar. Para que uno gane, muchos tienen que perder. Pero tengo la tentación. ¿Y si me lo pego? ¿Y si me lo gano? Y usted empieza a escuchar a las personas, es que si me lo pego, voy a ayudar a fulano, sutano y perencejo y mengano. Y hasta a usted que no lo conozco le regalo algo. Luego se lo pega y ¿qué sucede? Pues no sucede nada. Porque realmente era solamente una intención que al final no se cumple. Porque así es el corazón del hombre. Codiciamos. Hermano, ¿y cómo puedo tener las cosas? Bueno, mi Dios puede suplirá lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Ese es el cristiano hablando, esa es la Biblia hablando, ese no es el mundo hablando. El mundo me dice de esta manera, Dios me dice de esta manera, pero el mundo me suena atractivo. No me dice el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, no algunas cosas, todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos. Y dice el Señor, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Sí. Bueno, mas yo os digo, o sea, por si ustedes no han entendido el espíritu del mandamiento, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y dice el hombre, pero es que yo no hice nada, yo solo la vi. Sí, pero ¿qué hubiera pasado si ella lo vuelve a ver a usted? No hubiese tenido reparo en ser infiel. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne. La carne no se sujeta a Dios y tampoco puede. La carne no está hablando de la piel, está hablando de una parte inmaterial del hombre en donde está la naturaleza pecaminosa. Los deseos de la carne. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. O sea, porque al final todo lo que se alcance llega a ser vano, porque todo pasa. Todo deja de ser. Todo pasa. Y al final nos quedamos ¿con qué? Con nada.
y ofendiendo a Dios. Y Pablo se encuentra en esta situación. Y Pablo lo analiza. Y dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque donde Dios me dijo, no haga esto, ¿qué es lo que quise hacer yo? Lo contrario a lo que Dios me decía. No es solamente que tengo la incapacidad humana para obedecer a Dios, es que me vuelvo contrario a la voluntad de Dios. No quiero hacer la voluntad de Dios, no me place, no me gusta, no me llama. A veces la gente está orando, le digo, Señor, y yo te pido por esto, pero que se haga tu voluntad. Y cuando Dios dice, esta es mi voluntad, decimos, no, esa no es la voz de Dios. Porque al final no nos queremos sujetar a Dios. Pablo sigue luchando con el problema. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Qué significa me mató? Me separó de Dios. ¿Qué es la muerte en la Biblia? Separación. Se busca muerte en el diccionario, dice cesación de existencia. Pero muerte en la Biblia es separación. El hombre está separado de Dios. Cuando un matrimonio se divorcia, decimos que ese matrimonio, ¿qué? Ya murió. Ya murió. Cuando un trabajo, una sociedad se termina y todo se desarma, ¿y qué pasó con la empresa? Ya murió. O sea, todos los que estábamos metidos nos separamos y el proyecto dejó de ser. Bueno, cuando un hombre peca, queda separado de Dios. Hay una separación de Dios. Está separado de Dios. Está en pecado. Eso es muerte. Cuando Adán y Eva pecaron, quedaron separados de Dios. Había que hacer algo para que se reconciliara el pecador con Dios y transformar esa muerte en algo en vida. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Pero la naturaleza pecaminosa nos separa de Dios. Busquemos Isaías 57. El libro de Isaías, capítulo 57. Capítulo 59. Dice la palabra de Dios: He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Hay personas que dicen, pero ¿dónde está, Señor? Mira lo que está pasando en mi vida. Dios mío, ayúdame, auxíliame. Te llamo y no me atiendes, te busco y no te encuentro. ¿Dónde estás, Dios mío? ¿Dónde estás, Padre de gloria? Mira mi ahogamiento, mira cómo me encuentro. Pero dice el Señor, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ¿qué hizo el pecado? Me mantiene separado de Dios.
Yo quiero que mi vida se resuelva, yo quiero que mi vida se arregle, yo quiero tener la bendición de Dios, yo quiero tener la gracia de Dios. Pero no veo que nada de esto suceda porque quiero estar bien con Dios y con el diablo. Quiero jugar a ser religioso sin dejar de ser carnal. Quiero buscar las cosas de Dios pero sin dejar de ser mundano. Pero eso no funciona. O amo a Dios o amo al mundo, pero no puedo amar las dos cosas. O sirvo a Dios o sirvo al mundo, pero no puedo servir a los dos. Quiero que mi vida sea una vida bendecida, grande, rica y maravillosamente. Y puede ser, claro que puede ser. Es más, debería ser así. ¿Y por qué no se alcanza? Tengo que revisar. Pero revisarme conscientemente, no revisarme según una moral personal o la moral social. No decir, es que para mí esto no es malo. Es que no importa si para mí eso no es malo, es para Dios ¿qué es? Si para Dios es pecado, es malo. Es que pienso que Dios es muy estricto. No voy a ponerme a defender a Dios. Dios no necesita quien lo defienda. Pero cuando Dios le dice algo pecado, es malo. No importa si yo no coincido con Dios, sigue siendo malo. Tengo que rendirme a Él. Ahora se habla de consagración sin arrepentimiento. No puede haber consagración si no hay arrepentimiento, porque primero tengo que arrepentirme para consagrarme. No es solamente confesar el pecado, es estar arrepentido del pecado que cometí para poderlo confesar. Hay personas que viven confesando el mismo pecado todo el tiempo. ¿Y por qué sigue practicando el pecado? Porque no se ha arrepentido. Porque cuando se arrepiente, va a dejar de practicarlo. Pero yo no puedo dejar de practicar el pecado. Yo no puedo dejar de practicar el pecado. Y Dios dice, ok, pero está arrepentido. Ahora, en lo que usted es débil, yo le voy a hacer fuerte. Ahora, yo voy a tomar el control. Ahora, por mi espíritu voy a transformar su vida. Ahora le voy a dar la llenura del espíritu. Ahora las cosas van a cambiar. Y todas aquellas cosas en las cuales usted tropezaba continuamente, va a ser el área fuerte de su vida. Esto va a cambiar. Es que sin mí usted no podía. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero entendiendo que tengo que empezar desde lo más profundo del yo. Porque si no cambio aquí, nada hago con intentar cambiar a los demás. El primer cambio está aquí. Y sigue diciendo. Vamos a Romanos 7. Ok. Verso 13 dice. Bueno, verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, esa no era la intención cuando Dios la dio. Dios lo que quería era bendecirme. Pero mi naturaleza pecaminosa toma lo que Dios quería hacer bueno para mí y se transforma en un dolor para mi alma. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. Las relaciones sexuales son malas. Buena pregunta, ¿verdad? No son malas. Son buenas. Decía alguien, es el regalo de bodas que Dios le da a una pareja que se compromete en matrimonio. Se vuelven malas cuando no se dan dentro del matrimonio. Ahora sí son pecado.
O sea, lo que es bueno se transformó en malo para mí porque ya no era suficiente con una esposa, sino que había que tener a otra muchacha a la cual cortejar y después otra con la cual salir y a aquella que tenía mal gusto y también me volvió a ver, entonces también salgo. Y cuando me doy cuenta, empiezo a andar en pecado, no importa con cualquiera que sea. Ya no importa si la mujer es bonita, media bonita, guapa, vieja, joven, regular, no importa nada. Porque en la mente de esa persona, ¿qué es lo único que hay? Adulterio, sexualidad. Pero la sexualidad no es mala. Dios la inventó. Dentro del matrimonio es santo y bendecido. Fuera del matrimonio es grave y va a producir destrucción. Y sigue diciendo, verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es que si un cristiano me dice, es que viera cómo me encanta, yo amo pecar. Yo digo, bueno, usted no es cristiano, porque el cristiano no ama pecar. No es que un cristiano no peque, pero cada vez que un cristiano peca se siente el ser más desdichado del mundo. Es lo peor que puede pasar. Ese sentimiento de la conciencia acusándole al Espíritu Santo, señalándole, convenciéndole de pecado, justicia y juicio, lo hace sentirse tan mal que le da hasta vergüenza orar porque no sabe cómo ponerle la cara a Dios, porque mira lo que hice otra vez, Señor. Porque hay arrepentimiento. Un cristiano cuando peca se siente el ser más infeliz del mundo. Por eso es difícil entender cuando un cristiano vive en pecado. Y uno dice, ¿será que es cristiano? Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Dios tenía razón. A mí me va a ir mal por desobedecerlo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y empiezo a aceptar una realidad. Yo, sin Dios, soy malo. Yo, sin Dios, voy a andar en pecado. Yo, sin Dios, no me voy a poder resistir a la tentación. Yo, sin Dios, estoy vencido, estoy destruido, estoy caído, estoy derrotado. Sin Dios. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y lo reconoce. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo quiero hacer lo bueno. Yo quiero hacer lo bueno, yo quiero hacer lo mejor, yo quiero hacer todo lo que agrade a Dios, yo quiero hacerlo con amor. Pero en medio de eso el diablo siempre va a tratar de fastidiarnos, agobiarnos, cansarnos, ponernos la zancadilla, no sé, dígale como quiera. Y aquello que estábamos haciendo con amor para poder servir a Dios de un momento a otro, ya la carne se metió. Ya la carne se metió. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y Dios me dice, perdona. Sí, Señor, yo lo perdono en el nombre de Cristo, pero cuando veo a la persona, ¿qué pasa? Me doy cuenta que no lo he perdonado. Que lo perdones como yo te perdoné, y lo perdono, Señor, en el nombre de Cristo. Ahora sí, hoy es el día del perdón y vuelvo a ver a la persona y no lo he perdonado.
Airaos, pero no pequéis. Pero cada vez que algo pasa, lo primero que se me sale corriendo de mí es la paciencia. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento se me desvanece. La ira empieza a tomarme desde la planta de los pies hasta que mi cabeza se pone roja. Y de un momento a otro, sin darme cuenta, estoy explotando contra todos. Después de que termina la escena, digo, Señor, otra vez lo hice. Y el Señor me dice, bueno, ya está la cuarta del día. Es un estilo de vida que usted no quiere cambiar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, pero ni siquiera quiero ir a clases para aprender. Es que una cosa es saberlo y otra es empezarlo a vivir. Pablo primero dice, me conozco, no me voy a engañar, yo sé quién soy. Porque cuando yo conozca que esto es real en mí, no en aquel, porque siempre criticamos al otro y no nos criticamos a nosotros, porque yo siempre tengo la razón, los demás siempre están equivocados. Pero cuando yo cambie mi manera de ver y empiece a verme a mí y vea mis pecados, ya ni siquiera errores, mis pecados, porque son majaderías, necedades, que entiendo que no tienen que ser parte de mi vida, que no son pecados menores, y empiezo entonces a tomar el asunto con seriedad, llevándolo donde el Señor, para que mi vida sea cambiada, es ahí cuando el éxito empieza a manifestarse. Antes no. Pablo lo dice, está haciendo como un inventario interno. Y yo sé, verso 18, que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hay una ley ahí. El mal está en mí. ¿Qué? Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Qué bonito es cuando vamos a orar y leemos la Biblia, ¿verdad? Es el momento espiritual del día. Nos sentimos tan bien, tan fresquitos, tan maravillosos, pero nomás nos levantamos de ahí y la cosa empieza a cambiar. No debería ser. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y vea lo que dice el verso 24, miserable de mí. ¿Alguna vez usted se ha expresado de esta manera? Miserable de mí, soy un miserable. Soy el ser más miserable que hay. Soy el más triste, el más afligido, el más débil. No debería ser un miserable como hijo de Dios, debería ser todo lo contrario. Pero esta ley que está en mí, esto que me hace desobedecer a Dios, esta necedad que me hace querer ser el Dios de mi propia vida, esto que me hace querer amar el mundo y las cosas del mundo, miserable de mí. Y ahí es donde Pablo clama, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si ahí quedara el capítulo, estaríamos de ahí. No se puede hacer absolutamente nada. Pero el texto dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo en la mente sirvo a la ley de Dios, mas en la carne a la ley del pecado. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es en Cristo que podemos tener la victoria. Luego viene el capítulo 8 que se los dejo de tarea. Es maravilloso, porque todo lo del 7 se transforma en el 8. En una vida victoriosa, llena, maravillosa, plena, pero por el Espíritu Santo, que mora en el creyente. Y para terminar, les leo el verso 9 del capítulo 8.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Vean que el Espíritu ahí está con mayúscula porque habla del Espíritu Santo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y la pregunta es, ¿tiene usted el Espíritu de Cristo? No cuántos años tiene de venir a la iglesia, no si hizo una oración, no si se ha bautizado, conociéndose, analizándose en la mayor de la honestidad, ¿tiene usted el Espíritu de Cristo? Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vamos a orar. Padre, realmente al leer el capítulo, Señor, 7 de Romanos, al analizarlo, al meditarlo, es como un espejo, Señor, donde podemos vernos y realmente podemos identificarnos con la claridad, Padre, que tiene este espejo. Nos muestra quiénes somos. No lo que queremos ser. Yo no quiero pecar contra ti, yo no quiero ofenderte, yo quiero servirte, yo quiero honrarte, yo quiero ser un buen siervo tuyo, yo quiero glorificar tu nombre, yo quiero hacer las cosas bien, yo quiero hacer las cosas con amor, yo no quiero desviarme, yo no quiero caer, Padre, en la tentación, yo quiero mantener mis ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Pero hay esta ley, que el pecado está en mí. Y si no tuviese a tu Espíritu Santo morando en mí, sería miserable de mí. Pero te doy gracias, porque el día que te conocí, el día que recibí a Jesucristo como Salvador, me sellaste con el Espíritu Santo. Y eso permite, Padre, que sea una nueva criatura, que has comenzado en mí una buena obra y la perfeccionas, porque esta es la vida cristiana. Mi querido hermano, es tiempo de ser honesto con Dios y con usted mismo. Es tiempo no de mirar hacia afuera, sino de mirar hacia adentro. Si hay cosas que confesar, confiesen, arrepentimiento. Pero no piense que usted puede cambiar, tiene que acudir al Señor porque Él es el que le da la victoria. Pero si hay alguien que no conoce a Cristo, si no tiene el Espíritu Santo, el Señor le ama y extiende sus brazos porque es el día de salvación, es el día de su salvación. Abra su corazón a Jesucristo. Y haga de su corazón un altar y dígale, Padre, perdona mis pecados. Lávame de mi maldad. Reconozco que he pecado contra ti, que te he ofendido. Estoy arrepentido y te pido perdón. Y quiero recibir en este momento a tu Hijo Jesús como mi único y suficiente Salvador y el Señor de mi vida. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén. Y